Este es el día que hizo el Señor para regocijarnos y alegrarnos en Él. ¿Cuántos dicen amén? A ver, voltéese el que está al lado y dígale: este es el día para ti. Este es el día que el Señor ha hecho. Este es el día que el Señor ha hecho. ¿Para qué? Dígale a la persona que está al lado: Dios te trajo aquí para que te goces. Así, regocijaos y alegraos en Él, 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 regocijaos en Él, alegraos en Él, regocijaos en Él, alegraos en Él. Porque tú eres un Dios de gracia, para siempre es tu misericordia. Porque tú eres un Dios eterno, bueno eres en todo momento. Porque tú eres un Dios de gracia, para siempre es tu misericordia. Porque tú eres un Dios eterno, bueno eres en todo momento. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Regocijaos en Él, alegraos en Él, regocijaos en Él, alegraos en Él. Porque tú eres un Dios de gracia, para siempre es tu misericordia. Porque tú eres un Dios eterno, bueno eres en todo momento. Porque tú eres un Dios de gracia, para siempre es tu misericordia. Porque tú eres un Dios eterno, bueno eres en todo momento. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Este es el día que ha hecho el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Felices nuevamente de estar aquí con ustedes para adorar el nombre del Señor, allí con tu familia, con los miembros de Burbuja. Felicitamos a todos los líderes por el trabajo que están haciendo en las casas. Felicitamos a todo aquel que está conectado con nosotros. Gracias. Y a aquellos que nos ven fuera de nuestra frontera, fuera de nuestro país. Este es Oasis en tu casa, transformando tu desierto. No olvides escribirnos, colocarnos tus comentarios, y aquí te está saliendo unos números telefónicos para que nos escribas y nos envíes tu foto, así te agregamos al grupo de WhatsApp y estés orando con nosotros. Tenemos un equipo de intercesión que estará orando por ti, por tus peticiones. No olvides así regalarnos un like y dejarnos tu comentario. Así que vamos a adorar al Señor, vamos a levantar nuestras manos allí donde está, ponernos de pie y a exaltar su nombre juntos y en armonía. Dios te bendiga, Dios te guarde.
Estoy cambiando mis temores por la alegría. ¡Cántalo! Por la alegría del Señor. Estoy cambiando mi enfermedad. Estoy cambiando mi dolor por la alegría del Señor. Por la alegría del Señor. Fuera con la tristeza. Fuera la tristeza. Puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza. Puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Estoy cambiando mis problemas. Estoy cambiando mis ansiedades por la alegría del Señor. Por tu alegría. Por la alegría del Señor. Estoy cambiando mis flaquezas. Estoy cambiando todo lo que tengo por la alegría del Señor. Por la alegría del Señor. Fuera con la tristeza. Fuera la tristeza. Puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza. Puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Estoy cambiando mis problemas. Estoy cambiando mis ansiedades por la alegría del Señor. Por la alegría del Señor. Estoy cambiando mis flaquezas. Estoy cambiando todo lo que tengo por la alegría del Señor. Sí, por la alegría del Señor. Sí, amén. Sí, amén. Sí, amén. Fuera la tristeza. Puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza. Puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Puerto Rico, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¡Aleluya! ¡Woo! ¡Alábalo! Qué hermosa alabanza puedo sentir en este lugar la presencia de Dios. Y cuando hemos dado ofrenda de adoración, ha llegado el momento de honrar al Señor con nuestras ofrendas y diezmos. Si quieres sembrar en el ministerio de Oasis, aquí te va a aparecer en la pantalla números telefónicos o ponte en contacto con cada uno de los líderes de Burbuja y ellos te darán toda información para que tú bendigas el ministerio que hoy va a bendecir tu vida. Quiero leerte lo que dice 2 de Corintios 9, 7 y dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Tú te estás disponiendo en este momento de dar
a Dios, y no con tristeza, no porque tengas necesidad. Y mira lo maravilloso que dice su palabra en el versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Yo declaro una palabra sobre ti. Si tú estás esperando una semilla, yo declaro que los cielos están abiertos, que Dios va a dar la semilla que tú necesitas, la cual va a producir abundante fruto para tu vida. Yo declaro que si tú le estás pidiendo al Padre el pan diario de cada día, el Señor lo traerá. Y en este momento voy a bendecir con una oración lo que tú has propuesto en tu corazón dar. Padre, a esta hora, cuando tu pueblo, Señor, hace este acto, yo declaro sobre ellos una bendición. Yo declaro que esta semana tú los vas a sorprender grandemente, que abundarán para ellos grandes bendiciones para su vida. Y como lo dice tu palabra, dará semilla y dará pan para todos sus proyectos, y que se quita de ellos todo devorador. Declaro, Señor, para ellos los cielos abiertos. Quiero bendecirte, que Dios te bendiga. Y ahora vamos a escuchar una maravillosa palabra que Dios tiene en los labios de nuestro pastor Esner Mora. Que Dios te bendiga. Aleluya. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Le saluda a su pastor Esner. Estamos felices, gozosos que una vez más nos presentamos aquí en nuestras casas, en nuestros hogares, ministrando la palabra del Señor. Hoy te tengo una palabra especial, específica y muy puntual al tiempo que estamos pasando todo el mundo, no solamente Venezuela, sino todos los países con respecto a esta pandemia. Yo quiero que te vayas a 2 de Samuel, capítulo 24. Es una cita bastante conocida acerca de cómo el rey David le pone fin a una pandemia, le pone fin a una peste con un acto profético de obediencia. Pero vamos a estudiar algunos aspectos que están acá plasmados de manera eterna. Nosotros sabemos y conocemos de que la Biblia está escrita en códigos eternos, y que la Biblia, cada acto, cada palabra que se hizo o que se habló en ese momento, en esa dispensación, la podemos aplicar en el nombre de Jesús, en la cobertura de la dispensación de la gracia, sin salirnos de la fe en nuestro Señor Jesús. Pero eso lo vamos a explicar más adelante. Primero vamos a leer, quiero que busques en tu Biblia, 2 de Samuel capítulo 24. La palabra es totalmente muy precisa, muy corta, es una enseñanza muy clave. Así que quiero que leas todo el capítulo conmigo allí donde tú estás. Si no tienes tu Biblia en la mano, si la tienes en un teléfono, te vas rápidamente allí. Te voy a dar unos minuticos mientras damos un pequeño preámbulo aquí de lo que trata de la Escritura acerca de la historia de cómo el rey David le pone fin a una pandemia. 2 de Samuel capítulo 24. Quiero que lo busques allí. Lo voy a leer del teléfono porque las letras son un poquito más grandes. Tengo creo que la misma versión. Mi versión es Reina Valera 1960. Y leemos en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos, a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tantos como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero las palabras del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán acamparon en
Oroer, el sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad, a la tierra baja de Oxí, y de allí a Dahán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos, de los cananeos, y salieron al Neguet de Judá en Berseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén a cabo de 9 meses y 20 días. Y Joac dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado, le dice el profeta David. Entonces David dijo a Gad: en gran angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Y Jehová envió peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y ve y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, que era el profeta, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y su siervo que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos, y los yugos, y los bueyes para la leña. Todo esto, rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes y por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocausto y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Padre, en el nombre de Jesús, en tu presencia una vez más estamos. Inclinamos nuestro rostro, vaciamos nuestra mente, vaciamos nuestro corazón y ponemos nuestra mente hoy en blanco.
Y ponemos nuestro corazón como un papiro recién sacado, Señor, del horno, para que tu palabra sea inscrita en nuestro corazón, para que tu palabra sea inscrita en nuestra mente, y ya no escribas en nuestros corazones de piedra, sino como lo decía tu profeta, tú cambiarás nuestro corazón de piedra en corazones de carne. Padre, aquí la mente de tu pueblo, la mente de tus hijos, yo te ruego ahora que espíritu de sabiduría y de entendimiento entren en ellos y que puedan entender la profundidad, la anchura y lo hermoso de la revelación de tu palabra en estos tiempos. Toma mi mente, mi boca y mi corazón para así, Señor, dejar el mensaje hermoso que tú le tienes a tu iglesia. En el nombre de tu Hijo amado, Padre eterno, te lo pedimos. Amén y amén. Yo le llamo a este tema sumamente corto, por eso quise leer toda la escritura, el pacto de Arauna. No solamente vemos que David pacta con Arauna y hace pacto con Dios en la tierra de Arauna, sino que Arauna también hace un pacto con el rey. Pero hablando un poco de por qué surge esta pandemia en el pueblo de David, era porque Dios había dejado claro y decretado que estaba prohibido censar el pueblo. Ahora, ¿por qué Dios prohíbe censar el pueblo en los tiempos del reinado del hombre? Uno de los propósitos por el cual Dios tenía prohibido que censaran al pueblo era evitar la avaricia, porque al rey saber la cantidad de personas que tenían y al contar la cantidad de impuestos que tenían en sus manos, iba a presionar el pueblo, lo iba a maltratar, a presionar para que pagaran los impuestos y los pobres iban a ser puestos en estrecho. Mas si el rey no sabía la cantidad exacta que debería entrar, tanto el pueblo como el rey vivían por la fe, vivían con lo que tenían y vivían conforme con lo que le entraba en el mes o anual cuando se recogían los impuestos, hacían su presupuesto y siempre estaban esperando que Dios hiciera parte o recuperara su ganancia o sus inversiones que ellos habían hecho alrededor de la tierra. De manera que el propósito principal de no censar era evitar tanto que en el rey creciera su avaricia y que el pueblo no fuera presionado por mano del hombre con respecto a la finanza. Entonces, cuando Dios se había dispuesto a corregir o a entrar en juicios con Israel, y esto es lo que yo quiero dejar muy resaltado, que la pandemia siempre, o la enfermedad, o la peste, o los juicios, siempre es causa de la desobediencia. Es consecuencia, de la desobediencia. Viene porque un hombre o más pecaron. Fíjense cómo comienza el versículo 1. Dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. De manera que fue Dios que incitó a David contra ellos a que dijesen a que se propusiera hacer el censo. Cuando Dios está molesto con un pueblo, o cuando Dios está molesto con una nación, Él tuerce la mente de quien los gobierna para así proponer el juicio, o para así que el juicio entre por la cabeza. Y con toda esta pandemia que nosotros hemos vivido, se han corrido muchas matrices de opinión acerca de que esto fue hecho por el hombre, no fue hecho por Dios, quieren reducir población, son culpa de nuestros gobernantes, son culpa de Dios, es la naturaleza, es la tierra, etc. Miles de opiniones. Pero la Biblia dice muy claramente que cuando había peste en el pueblo, era porque había pecado en el pueblo. Así sea que Dios haya torcido la mente de los gobernantes para traer esto, o haya sido la naturaleza, la ecuación es lo mismo. Dios está enojado con el pueblo. Dios está enojado con su gente.
Entonces, al nosotros ver esto a la luz de la palabra, nos hacemos la pregunta: Señor, ¿en qué estás tú enojado? Nosotros no podemos, hacer una lista o predicar qué es lo que enoja a Dios. Sabemos los países que han sido, decretado legal matrimonio de igual género, que ahora se le llama así. Están prohibiendo hasta llamarlo por el nombre de científico que antes se le decía a la enfermedad por trastorno de inclinación o esas cosas. Todo ese tipo de cosas se han estado frenando y hablándose en las redes sociales. Se levanta nación contra nación. Los hermanos no se perdonan. En realidad hay tantas infinidades de cosas que pueden enojar a Dios. Y lo que más enoja a Dios en una época donde existe enfermedad y pandemia, y es que la gente se vuelca en ira más hacia Dios. Más que todo los neófitos, los ateos, los que no conocen de los principios divinos. Estamos viviendo un momento crucial, un momento crítico en nuestro país a nivel mundial. Pero hoy me quiero detener en Venezuela. No voy a hablar a nivel mundial. Quiero hablar como venezolano. Me duele el hecho de que la mayoría de la nación se inclina hacia ídolos, hacia yeso, creyendo que la esperanza está en eso, sabiendo que está muy claro en Éxodo, hasta en la Biblia católica, la Biblia de los testigos, la Biblia normal, común y corriente de los evangélicos, está muy claro el texto de que Dios odia los ídolos. Sin embargo, la nación se ha enfocado en beatificar esta clase de ídolos, de inclinarse hacia eso. ¿Cómo Dios no va a estar molesto con una nación que, teniendo escrito su principio y su deseo a través de diferentes religiones y corrientes, no aman y no buscan su presencia, por lo menos en los momentos de crisis? Dios desea la muerte de todo esto, ¿no? Y una de las cosas que más me impresiona de la escritura es que el rey David se dio cuenta que lo que hizo estaba mal. El primero que se arrepintió fue el rey David. El primero que se arrepiente es el gobernante de la nación, que empieza a sentir el peso del desvío, que empieza a sentir el dolor de la falla. Y su corazón y su espíritu se estremece. Y le dice al profeta: Dios mío, he pecado contra Dios, profeta. ¿Qué puedo hacer? Pregúntale. El profeta va en oración, le pregunta a Dios. Y el profeta regresa al salmista y le dice: mi hermano, así te dice el Señor. Ciertamente pecaste. Y estas son las 3 cosas que te voy a mandar. Elige cuál de las 3 quiere. Como, no sé si a usted cuando estaba joven le dijeron: ¿qué prefiere? ¿Una pela, quedar sin televisor, o no salir a jugar afuera? Y uno dice: oye, vale, bueno, yo prefiero una pela, porque yo sé que mi papá me ama y por lo menos cuando me vea berreando, llorando, él se va a detener. Más o menos eso fue lo que pasó. David dice: yo prefiero caer en manos de Dios y no de los hombres, porque sé que sus misericordias son para siempre y son eternas. Qué hermoso. A pesar de eso, David decide que sea Dios en que corrija al pueblo. Y ese es el punto clave. Este juicio, sea por la corriente que sea, si lo trajo el gobernador, nuestros gobernantes mundiales o el hombre para presionar al pueblo, castigar al pueblo, o lo trajo en la mano de Dios, sea cual sea la ecuación, el orden que lo quieres ver, estamos bajo la mano de Dios. Esa es la buena noticia. No estamos bajo las manos de los hombres. Así lo hayan promulgado o lo hayan hecho los hombres, es Dios que ha desviado sus pensamientos para que sus juicios entren, para que su palabra se cumpla. Pero nosotros no nos afecta la pandemia hasta que la pandemia no toca a un familiar, hasta que la pandemia no se lleva a un ser querido, a un amigo, a un hermano. Es doloroso, es fuerte saber de que la mano de Dios ha tocado mi corazón, ha tocado un ser querido, y el dolor de mis fallas, el dolor de mi pecado empieza a tomar mi corazón, mis pensamientos. Dios mío, que fallé, ¿por qué no me llevaste a mí? ¿Por qué me sometes en esta angustia? Cuando nosotros caemos en cuenta de que somos merecedores de eso
y que gracias a la providencia divina aún estás bajo la mano de Dios. No estás bajo la mano de los hombres. Y eso es lo maravilloso, que en medio de lágrimas y del luto y del dolor y del pesar, entender y saber, estoy bajo la mano de Dios. Sus misericordias son para siempre. Entonces, lo que quiero dejar entendido es que la peste viene por el pecado de uno o más hombres. La peste viene cuando Dios está enojado. En otras palabras, cuando Dios está enojado, Él inclina el corazón de un hombre hacia el error para castigarlo. Fíjese lo que dice Proverbios capítulo 22, 14. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviese airado caerá en ella. Y el versículo 1 que dice acá, dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos. Entonces, tenemos que tener en claro de que Dios toma los canales más prontos a la cercanía del pueblo para juzgar un corazón que se desvía contra Él. Ahora, cuando Dios está enojado contra la nación, uno de los métodos de juicio es desviar el pensamiento de los que nos gobiernan. Cuando Dios desvía el pensamiento de los que nos gobiernan, eso es un indicio de que está enardecido o enfurecido con la nación. Cuando nosotros no queremos entender de que el único camino, la verdad y la vida es Jesús, que las señales al fin se están cumpliendo y lo que hacemos es endurecer nuestro corazón, entonces las pistas para saber si Dios está enojado con nosotros, el pensamiento de los que nos gobiernan se desvía y envía peste. Sino en el Antiguo Testamento, cuando empezaron a murmurar contra Moisés y se les ocurre al pueblo de Israel votar por esa boca, estamos hastiados de este maná. Estamos hastiados. ¿Y quién dice la Escritura más adelante quién era el maná? De Cristo. Prácticamente en su ignorancia estaban diciendo: estamos hastiados de Cristo, estamos hastiados de este pan ligero. ¿Y qué hace Dios? Empieza a mandar serpientes y empiezan a morir envenenados. Y el pueblo rogándole a Moisés, es cuando por orden de Dios, Moisés hace la serpiente de bronce, la pone en un madero y todo el que era mordido miraba a la serpiente. En otras palabras, ya Jesús no se les manifestó como un pan dulce. Ahora, cuando Jesús se va de sus vidas, empiezan a sentir la muerte de su pecado, de sus comentarios, de su crítica, y solo mirar hacia el Calvario, hacia Él, y van a ser sanos. Esos son los códigos secretos que esconde la Escritura, que lo podemos entender a la luz de Cristo. Entonces, la peste es el juicio de la mano de Dios. No solo Dios la puede frenar, sino también Dios le da la potestad y el entendimiento a una gente que ama a Dios. Él dejó los principios claros de si tú quieres frenar esta pandemia en tu familia. Por ejemplo, nosotros no somos gobernantes. Es muy difícil y casi imposible que yo como pastor me pare en la plaza o tome una radio y convenza a todo San Juan de los Morros de hacer estos principios. Estamos viviendo épocas difíciles, épocas de la apostasía, de la soberbia, de la plataforma del anticristo, de la generación de víboras. Y solamente Dios va a salvar a su pueblo. Imagínense, Dios respeta el libre albedrío, ama el libre albedrío y ama el amor sincero, no impulsado a través del miedo, ni el temor, ni el terror. Ama el amor genuino, dulce, el convencido. Entonces, es muy difícil como pastor, como ministros del Señor, convencer a toda una nación, porque ellos también tienen su libre albedrío. Pero nosotros podemos aplicar este principio a nuestra familia, a nuestro entorno familiar, a los que han creído con nosotros, en mi casa, en mi corazón, en mi familia. Ya no quiero perder otro familiar.
a causa de la pandemia. Ya no quiero perder otro familiar a causa de la enfermedad. O yo no quiero perder otro amigo a causa de la enfermedad. ¿Qué hago, Señor? Si yo estoy reconociendo de que soy un pecador, si yo estoy reconociendo que he obrado mal durante todos los años de mi vida, estoy decidiendo no volver atrás, estoy haciendo como David, voy al profeta, confieso en mi pecado. ¿Qué hago? He caído en las manos de Dios, pero sabemos que en las manos de Dios el fin de la pandemia se acerca. Ahora, ¿qué pasa con las personas que no vuelven su rostro a Dios? El pueblo de Israel corrió con la providencia divina, porque no puedo decir que es suerte, de que el rey David creía poderosamente en Dios y que el acto profético que él hizo quitó la pandemia de toda la nación, porque él era la autoridad de la nación. Pero tú eres autoridad de tu casa y tú eres autoridad de tu vida, de tu corazón, de tu familia. Y este principio que nosotros vamos a leer acá, yo quiero que abras tu mente, abras tu corazón. Cuando Dios dice que envió la peste desde Dan hasta Beerseba, la palabra Dan, buscamos, es un topónimo de la raíz hebrea, y el original concepto de la palabra Dan, o el significado de la palabra Dan, significa juicio o el que juzga. La palabra Beerseba es una palabra compuesta, Beer, y en hebreo es Sheba, no Seba como está escrito acá, sino que Beersheba significa Beer, esposo, y Sheba, juramento. Eso quiere decir que la palabra Beersheba significa pozo de un juramento o pozo de un pacto. La palabra Arauna significa arca, es un topónimo que tiene varios significados dependiendo de la intención del texto en que tú estés hablando o la oración en que estés hablando. La palabra Arauna significa arca, canción, grito de alegría. Entonces vamos a llamarlo alegría en la dimensión de la canción, en dimensión de alegría, y arca es adoración en dimensión de alegría, y propicio es favorable, apropiado para alguna cosa. Cuando tú lees este texto, si tú supones que lo entendiste, David levantó un altar y bueno, y se fue la pandemia y se fue la enfermedad. Cuando suponemos haber entendido un texto, las puertas de la revelación se cierran. Pero cuando nosotros lo leemos como si no supiésemos nada, como si no entendiésemos nada, con la mente en blanco, es cuando la revelación del Espíritu de Dios entra en tu vida y entra en tu mente. Es por eso que el apóstol Pablo en 1 Corintios dice: si alguien se cree saber algo, ¿verdad? Se quiere saber sabio, entonces hágase ignorante. Entonces, para poder nosotros entender lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia, nos vamos a hacer ignorantes. Haga este ejercicio psicológico conmigo. Nos vamos a hacer ignorantes de lo que quiere decir este texto, y no entendemos qué significa la palabra Dan, qué significa la palabra Beerseba. Dan, juicio; Beerseba, pozo del pacto, pozo del juramento. Arauna, le vamos a llamar que Arauna significa alegría, es una dimensión de adoración, de alegría. Y propicio es favorable, apropiado. Ok, si tú con este conocimiento ahora que tienes lees el texto a partir del versículo 15, lo voy a leer con los significados. No voy a decir Beersheba, no voy a decir Dan, sino que voy a decir el significado. Fíjate esto: el juicio o la peste comienza ¿de dónde? Desde Dan hasta Beerseba. Eso quiere decir que si lo leemos, si lo traemos al castellano, el juicio, la peste empieza con juicio, pero termina con un pacto.
Cuando nosotros entendemos a la luz de la palabra que Dios quiere decir que la peste y la enfermedad entra por el juicio, pero que tiene fin, tiene una limitante, no va a pasar del pacto. Cuando Dios dice, yo soy el agua de vida, yo soy el agua del pacto, que le dice a la mujer, si supieras quién te está pidiendo de beber, tú me pedirías a mí y yo te daría de beber agua que salta para vida eterna. Las enfermedades y la pandemia llegaron hasta el agua del Cordero de Gloria. La última enfermedad o la última sed la tuviste cuando llegaste al gran pozo del Mesías. Cuando sabemos que en el espíritu podemos entender esto. Ahora, cuando lo lees con la mente en blanco y sabiendo los significados, mira lo que dice. Desde el versículo 15 lo vamos a leer. Mira lo que dice. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado y murieron del pueblo desde el juicio hasta el pozo del pacto 70,000 hombres. Y es un número profético. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta, ahora detén tu mano. Y aquel ángel que estaba junto a la era de Arauna, o el terreno de la alegría, o el terreno del gozo, o el terreno de la adoración del gozo, David dijo a Jehová cuando vio el ángel, le dice, ¿por qué no me castigas a mí? Porque estas ovejas. Entonces el 18 dice, y Gad, que era el profeta, vino a David aquel día y le dijo: sube, levanta un altar en la era de la alegría. Subió David conforme al dicho de Gad que se había mandado Jehová, según había mandado Jehová, y alegría miró y vio que el rey y sus siervos venían hacia él. Saliendo entonces alegría, se inclinó delante del rey, rostro en tierra, y alegría dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti el terreno a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y alegría dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Y he aquí los bueyes para el holocausto, y los trillos y el yugo de los bueyes para la leña. Todo esto, rey, alegría lo da al rey. Luego dijo alegría al rey: Jehová tu Dios sea propicio. Y el rey dijo a alegría: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí un altar a Jehová, y sacrificó holocausto y ofrenda de paz. Y Jehová oyó la súplica de la tierra, y cesó la pandemia, y cesó la plaga en Israel. Yo siento la presencia de Dios con leer este texto. No sé, lo comparto. ¿Qué te dice Dios a través de este texto? En medio del dolor, en medio de la tristeza, hay un terreno de gozo que tú has dejado que el dolor y el luto lo tome. Te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde hacías tu fiesta? ¿Dónde están tus mejores recuerdos de gozo, de celebración, de alegría? Que cuando la crisis económica cayó, y cuando la pandemia cayó y la peste cayó, ¿cuál es ese terreno en el área física? ¿Era un cuarto? ¿Era una sala? ¿Era un patio? ¿Era un jardín? ¿Cuál era ese terreno en tu corazón? ¿Cuál era ese terreno en tu mente? Que ahora, en lugar de ser celebración, de ser Arauna, ahora es Mara, ahora es amargado, ahora es una confesión de tristeza. Antes podías dar una semilla y dar gritos de júbilo, y hablabas de esa semilla con felicidad, y si tardaba no importa. Pero ahora tu corazón ha perdido ese terreno.
Tu corazón ha perdido tal vez un familiar, una madre, un padre, un hijo. Y Arauna se fue. Tu tierra de alegría, de gozo, ya no está, nunca más está. Y al parecer la peste no solamente ha tocado el cuerpo y familia. Al parecer la peste ha tocado mucho más que eso, sino el pensamiento y el corazón. La cantidad de veces y de gente que ha muerto no se compara a la cantidad de veces que has llorado, que has blasfemado y que te has amargado. El Espíritu Santo, cuando yo leía esto en la intimidad de mi casa, yo decía: Señor, ¿cuál es el terreno de Arauna, de mi alegría? ¿Cuál es el terreno que yo he dejado, donde el ángel de Jehová se ha parado y me ha hablado que el juicio proviene porque he dejado ese terreno, porque he dejado de pisar y de adorar en esos niveles de adoración? Si tú abres tu mente por un segundo, el salmista o el rey David estaba olvidando su luto atrás, y a pesar de toda la gente que había muerto por su culpa, ¿quién puede vivir por el hecho de que se murieron 7,000 personas por su culpa? ¿Qué ganas de cantar tenía? ¿Qué ganas de reír tenía? Si estaba en un estado de ánimo. Y sin embargo, en la único sitio que no cayó la pandemia fue en la era de Arauna. La era de la alegría, la era del gozo, la era del grito de alegría, de la adoración con gozo. ¿Desde hace cuánto no adoras con gozo? Desde que ya no tienes ese carro, desde que ya no tienes esa casa, desde que ya no tienes esos menús de comida que antes tenía. ¿Desde cuándo has dejado tu tierra de Arauna? Yo te invito a que levantes un pacto profético. ¿En dónde hacías tus fiestas? ¿En dónde reías? ¿Dónde están tus recuerdos más dulces en tu casa, con tu familia? Donde se dejaron de reunir, donde dejaron de reír. Esto te lo voy a decir en término literal y en término espiritual. Primero voy con el término literal, que es un poquito más fácil. Vas a reunirte con tu pastor o tu profeta, o si lo quieres hacer tú solo y tu sumo sacerdote. David se reunió con su sumo sacerdote, con su profeta, porque el profeta le estaba indicando, era la palabra de Dios en ese tiempo. Pero tenemos un sumo sacerdote y vamos a golpear el reino espiritual con un acto profético. El apóstol Pablo dice que todo lo que hagamos se haga en el nombre del Señor, conociendo que el pozo Berseba significa pozo del pacto, y el mayor pacto ya se hizo, y nuestra agua viva sabemos que es Jesús. Y entendiendo de que mi mayor pacto y mi mejor pacto es Jesús, y que mi mayor sacerdote no es Dan sino Jesús, entendiendo el linaje en la gracia y la autoridad que tengo, que estoy sentado juntamente con Cristo a la diestra del Padre, entendiendo que lo que yo haga en el nombre de Jesús con autoridad y peso bíblico, para que eso no, hasta Cristo hizo actos proféticos. Cristo llegó a escupir en tierra, untar barro. ¿Él necesitaba hacer eso? No. A uno les hablaba, a unos ni siquiera los tocaba. Pero Dios entendía de que ciertas personas necesitaban un acto profético. Yo te voy a motivar. Muchos han perdido familiares y no sé si tienen la cultura de dejar exactamente como está el área donde ese familiar falleció. Y se convierte no en un cuarto de dulces recuerdos, sino un cuarto para llorar, llenos de amargura. Y la pandemia ha quitado ese familiar o esa persona o ese amigo, o ha quitado cosas de tu casa. Vas a seleccionar el lugar donde tú hacías tus mayores fiestas, el lugar donde tú reías, y ahora que se ha convertido en un lugar donde tú lloras. Y vas a invertir dinero, no importa cuánto te tome reunir ese dinero. Tú lo vas a reunir.
Tú vas a comprar la mejor comida y el mejor vino. Y en ese lugar vas a hacer una adoración de alegría. Si quieres llorar antes de hacerlo, llora. Pero en ese momento el Espíritu de Dios, tú le vas a hacer una ofrenda de adoración y de alegría. No es mi palabra, no es mi criterio, no es mi interpretación. Lo que yo te estoy diciendo es que el fin de la pandemia en tu casa, en tu vida. Yo lo que te estoy diciendo es lo que la Biblia dice que sucederá. No se puede sanar toda una nación por su idolatría, pero en tu casa, a partir de esta hora, a partir de este día, serás sano. Pero tienes que hacer que te cueste. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que hacer que te cueste? ¿Por qué tiene que ser caro? Porque nosotros los seres humanos tenemos un gran defecto. Aquí tenemos un dicho de que lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Pero cuando las cosas nos cuesta, lo valoramos. Cuando las cosas nos cuesta, le damos importancia. Cuando las cosas nos cuesta, tiene significado no solamente para nuestro bolsillo, sino para nuestros sentimientos y para nuestros pensamientos. Entonces, si no tienes una autoridad espiritual cercana, tu máxima autoridad es Dios. Si lo estás haciendo solo, puedes hacerlo solo. Si lo puedes hacer con tu familia, puedes hacerlo con tu familia. Todo oasis se va a mover en este acto profético el día que tú quieras. No es un día señalado por nosotros. Dios te va a dar los recursos. Te vas a celebrar en medio del llanto, en medio de la oscuridad. Vas a comprar de él. David se llega a la alegría, a Arauna, y le dice la alegría: ¿qué viene a ser mi Señor? Y David le dice: voy a comprar de ti terreno. Compra de la alegría terreno. Compra de la alegría el territorio que has perdido. Compra en tu área espiritual, en tu corazón. Has cedido ese terreno. Pues compra lo que te cueste. Haz un pacto y haz una mejor comida. Y el tiempo de adoración solo el Espíritu Santo lo va a disponer. Donde tú vas a adorar con alegría, con gozo. Y después te sientas a comer las más grandes exquisiteces, porque hasta ese día llegará la pandemia en tu casa. Lo dice la palabra de Dios. Así nosotros podemos entender, como lo dice Colosenses. ¿Esto es bíblico, pastor? ¿Esto es para esta dispensación? Porque ahora nuestra mente llena de conocimientos, más no de sabiduría, empezamos a cuestionar las cosas. ¿Es esto para nuestra dispensación? ¿Es legal en la dispensación de la gracia hacer un acto de la ley? Dice la Escritura: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Esto lo dice Colosenses capítulo 3:17. Y Proverbios 18:14 dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? ¿Te das cuenta que tú hablas con médicos, hablas con doctores, y dice que la mayoría de la gente que no sobrevivió al COVID es por su grado de soledad, depresión, tristeza, amargura, llanto, luto y dolor? Las personas han sobrevivido cuando han tenido un familiar diciéndole cosas bonitas, ánimo, que hay ese toque y ese roce. No cedas ese terreno. Compra de Arauna, compra de la alegría, compra de la oración, de la adoración con gozo, algo que te cueste. Si tú ves que en el ámbito espiritual no puedes tomar terreno, entonces comienza de lo literal, para que lo literal te lleve a lo espiritual. Y los que tienen otra medida de fe ya pueden ir de lo espiritual a lo literal. No importa el orden con tal que lo hagas, todos. El Espíritu Santo te va a llevar a hacer ese acto especial. No dejes de celebrar, no dejes de adorar a Dios con gozo. La buena noticia: sus misericordias es para siempre. La buena noticia: la peste entró por el juicio, pero tiene un final, llega hasta el pacto, llega hasta Berseba,
llega hasta el agua del pacto, llega hasta el Señor Jesús. Y si el Señor Jesús está en mi corazón, plaga no tocará mi morada. Tenía el Señor Jesús en mi corazón y plaga tocó mi morada, es porque le cediste el terreno. Tu confesión ha sido distinta, tu amargura, tus maldiciones han dado territorio. Es tiempo de recuperarlo. Compra de Arauna. Haz un pacto, por eso que llamas, haz un pacto de Arauna, haz un pacto de alegría, haz un pacto de gozo en donde había luto. Ya no llores en ese lugar. Ya no lo llames el lugar del suspiro, el lugar del luto. Haz una fiesta en ese lugar donde el ángel de Jehová se paró y te quitó lo que más amaba. Haz como hizo David, haz ese hermoso acto profético y deja que tu alma se derrame. Y nunca más, dice la palabra aquí, y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocausto y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Lo más doloroso, como quisiéramos que esto lo pudiera disfrutar toda Venezuela. Pero lo podemos hacer si grano a grano, uno a uno, no importa, uno a uno lo va haciendo y uno a uno lo va publicando y testificando. Tengo la convicción, la certeza, la plena seguridad de que esta palabra de Dios se ha cumplido en mi vida. Tenemos testimonios que por el factor tiempo no te podemos contar, pero nosotros hemos sostenido este principio espiritual y la plaga no nos ha tocado porque su palabra es fiel. Vamos a demostrarle al mundo que todas las vacunas no pueden frenar esta pestilencia, pero el pacto, el pozo del pacto, sí la puede frenar. Hasta aquí comenzó con un juicio, comenzó desde Dan, pero termina en Berseba. Comenzó, Señor, con tu juicio, pero termina con un pacto. Yo le pongo fin a la pobreza con este pacto. Yo le pongo fin al luto, a la enfermedad, a la amargura con este pacto. Aunque mi espíritu lo ha creído, mi mente carnal siempre me gana el terreno, la batalla. Pues esta vez lo voy a llevar a la carnalidad, al terreno, compro cosas caras, armo mi lugar de adoración, adoro y me siento a comer lo más exquisito, lo más caro. Y convenzo mi mente que he hecho algo espiritual para que mi espíritu tome el control de mi mente, mi corazón y mis sentimientos. Ponte de pie si estás sentado. Y di conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, me he sentado como un niño con la mente en blanco. Y aunque mi mente pelea y se esfuerza y envía argumentos a mi lógica, yo hoy someto toda altivez y todo análisis y lo traigo a la obediencia a Cristo, para que romper fortalezas y potestades ahora. En el nombre de Jesús, recibe ahora entendimiento. En el nombre de Jesús, recibe ahora la confirmación del Espíritu Santo. Entra ahora el pensamiento en tu vida. Entra ahora en tu corazón el lugar, el sitio, la comida exquisita y cara que tendrás en ese lugar, la adoración, el canto y la danza que harás en tu boca. En el nombre de Jesús, Señor, ahora corre esta vacuna por todo tu pueblo. Corre esta vacuna en cada mente y en cada corazón. Así como has hecho con nosotros, hemos compartido gratismente, Señor, desde el pozo del pacto del Cordero, tu vacuna. Sello a tu iglesia, vacuno a tu iglesia, y que toda la tierra sepa que hubo una tierra y una pequeña iglesia que hizo literalmente lo que dice tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado, Señor,
dejamos nuestra mente, dejamos nuestro corazón y nuestro sentimiento bajo tu control, porque sabemos de que hemos caído en tu mano, que esa ha sido la mejor noticia y que tu misericordia son para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Quiero recordarte que el próximo domingo tendremos la administración de la Santa Cena. Debes tener en tu casa los elementos, debes tener el pan, debes tener, si no puedes tener vino, puede ser un juguito de uva, algo que represente el vino. Y esto ha sido hermoso para nuestras vidas, porque a pesar de lo que estamos pasando, tenemos una iglesia firme. Estamos contentos porque te has mantenido firme. Te queremos dar las gracias por este esfuerzo. Aquí todo el mundo está poniendo un granito de arena para estar en comunión los unos con los otros. Y estamos felices, estamos revolucionados con esta palabra. Y tenemos la fe enardecida y la confianza de que Dios empezará a vacunar a su pueblo a partir de este día. Estamos felices, estamos contentos y espero que el próximo domingo tengas todos tus elementos y puedas disfrutar de la Santa Cena del Señor. Así que te dejo en tu casa, te dejo allí con tu familia y te damos las gracias por ese esfuerzo que has tenido acá en escucharnos, en preparar ese ambiente, en que tengas ese lugar apartado, precisamente esa hora y ese tiempo para nuestro Señor Jesús. Te bendigo en paz, te bendigo en sabiduría, te bendigo en amor, te bendigo en sanidad, te bendigo en fuerza, te bendigo en espiritualidad y poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Qué maravillosa palabra Dios nos ha regalado en esta mañana en boca de nuestro pastor Esner. Dios de verdad nos ha hablado profundamente, no solamente a nosotros como iglesia. Sé que tú vas a compartir este video a alguna persona, algún hermano, amigo que lo necesita. Si nuevamente necesitas el audio, no puedes descargar este video y necesitas el audio, te invito a que a través de estos números telefónicos que te salen en pantalla puedas escribirnos y nosotros te mandamos el audio de esta predicación. Así que Dios te bendiga. Levanta tu mano allí donde estás. Te esperamos el próximo domingo en una transmisión de Oasis en tu casa, transformando tu desierto. Bendecimos tu semana. Declaramos que en tu mano derecha largura de día, tu mano izquierda riquezas y honra. Esta será tu mejor semana. Dios te bendiga, Oasis.